Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es realmente un privilegio acompañarlo semana a semana en el comentario al texto bíblico para que así podamos profundizar juntos, teniendo esto como una sencilla y simple herramienta para complementar su estudio personal en el intento de ser iluminados por el Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que profundizando en las Sagradas Escrituras podamos contemplar a Cristo y ser sujetos a su divina y perfecta voluntad. Sencillamente recordar, antes de orar y adentrarnos en el estudio de esta semana, recordarles que el día sábado a las 7:30 de la mañana estaremos comentando totalmente en vivo el texto bíblico sobre esta lección, para que así, si surge durante su estudio personal durante la semana alguna inquietud o pregunta, usted pueda hacérnosla llegar de tal manera que el día sábado podamos intentar, en la gracia de Cristo, dar respuesta a su pregunta o inquietud. Así que, habiendo dicho esto, vamos entonces a orar y de inmediato nos adentramos en este estudio maravilloso que hoy tiene por objeto contemplar, profundizar y estudiar la sección desde el versículo número 18 de Hebreos capítulo número 12 hasta el versículo número 29. Por supuesto, en su contexto inmediato, cosa que vamos a tomar en cuenta también. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Nosotros en esta hora, Padre, nos atrevemos a estar delante de tu trono, Señor, en audiencia santa que tú nos concedes, en virtud, en los méritos y en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. En su nombre, Padre, nosotros venimos delante de ti para pedirte sencillamente que cumplas la promesa que nos dejaste, aquella, Señor, con la cual nos dijiste que iluminarías, guiarías nuestras mentes y corazones por medio de tu Santo Espíritu, Señor, por medio de tu santa unción, para que tú mismo, Señor, seas quien nos enseñes todas las cosas, toda la verdad que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que Jesucristo sea levantado poderosamente delante de nuestros ojos, para que podamos contemplarle, y al contemplarle en la hermosura y belleza de su santidad, podamos ser atraídos, Padre, por su amor, en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos todo esto, Señor, y lo agradecemos de antemano. Amén y amén. Vamos entonces a mirar la sección comprendida entre el versículo número 18 y el versículo número 29 del capítulo número 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Sin embargo, para poder hacer eso, para poder nosotros leer esta sección del texto bíblico, nosotros necesitamos prestar atención a la estructura que el mismo autor de Hebreos nos ofrece, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos enmarcar esta sección dentro del contexto inmediato al cual esta sección pertenece. Y cómo nosotros podemos tener una idea de cuál ha sido la intención del autor para enmarcar esta sección importante del texto bíblico. Mira, una de las formas es prestarle atención a los marcadores de discurso que el apóstol utiliza para, de manera sintáctica, organizar su discurso. Mira, y estos marcadores podemos nosotros verlos, por ejemplo, el primero de ellos, podemos verlo en el versículo número 12 del capítulo número 12. Es el marcador de discurso o la conjunción que en griego es dio, traducida en el verso número 12 como por lo cual. Este marcador se va a complementar
con un segundo marcador de discurso que es nuevamente la palabra griega dio, que se traduce en el versículo número 28 como así que. Así que aquí tenemos dos usos de la misma palabra griega que funciona como una conjunción que enlaza el discurso, un marcador de discurso. En el versículo 12, dio, versículo 28, dio. Así que la sección en la cual está enmarcada, está encerrada los versículos del 18 al 29, es en realidad la sección que va desde el versículo 12 hasta el versículo 29, comenzando con dio y cerrando con dio, en donde se nos presenta esta sección. Entonces, en esta sección, desde el versículo 12 hasta el versículo 29, se encuentra el contexto inmediato de la sección comprendida entre el versículo 18 y el versículo 29. Así que vamos a mirar esta sección completa desde el 12 al 29 para mirar de qué manera nosotros podemos entender mucho mejor la sección comprendida entre el 18 y el 29. Leemos entonces en el 12 lo siguiente. Miren esto. Por lo cual, es decir, vio, tomando como base fundamental lo anteriormente expuesto, hagamos esto, dice el apóstol. Eso es la manera en la cual se enlaza la sección comprendida o que comienza en el versículo número 12. Entonces, por lo cual, tomando atención, prestando atención, tomando como base lo anteriormente dicho en el capítulo número 11 y 12, teniendo a Jesús como el autor y consumador de la fe y aprendiendo de las situaciones actuales por las cuales los creyentes están padeciendo y atravesando, tomándolas como una disciplina del Padre que disciplina provechosamente a sus hijos, partiendo de esa idea, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En realidad, en el texto griego no aparecen dos verbos, aparece solamente uno, que es el verbo enderezar. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo es: tomando entonces a Cristo como ejemplo, autor y consumador de la fe, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de todos esos personajes históricos que alcanzaron buen testimonio delante de Dios por causa de su fe, y partiendo de la idea de que lo que actualmente estamos experimentando como persecuciones y padecimientos son sencillamente instrumentos disciplinarios en las manos de un Dios que provechosamente quiere pulirnos como hijos suyos, no como bastardos, entonces enderecemos, es el verbo que utiliza el apóstol. Enderezad. ¿Qué cosa? Las manos caídas y las rodillas que se han paralizado. Eso es lo que el apóstol Pablo en realidad nos está diciendo. Entonces, enderecemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y nota la siguiente idea. Versículo número 13. Y haced sendas derechas, es el mismo verbo que ha utilizado para las manos y las rodillas, es decir, al enderezar las manos caídas y las rodillas paralizadas, la idea es seguir, continuar caminando por la senda derecha que conduce a la salvación. Eso es la idea del apóstol. Así que en el versículo 13 nos dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Apostasía, esto es apostatar, no se salga del camino, sino que permanezca en la senda derecha. Y dice, sino que mejor, en el griego dice, sino que mejor sea sanado lo que está cojo. Entonces, la idea del apóstol Pablo es permanecer en el camino derecho con mente, mano, corazón, para que en ese camino derecho, en vez de apartarnos por alguna debilidad, en realidad esa debilidad sea sanada y podamos permanecer en la senda derecha. Esa es la idea de los versículos 12 y 13. Vamos entonces a mirar el versículo número 14. El versículo número 14
comienza sin conjunción. La primera palabra en el texto griego es la palabra paz. El apóstol va a decir, la paz seguid. Eso es más o menos lo que el apóstol va a decir. Comienza en el texto griego con la palabra paz y entonces sigue a continuación un arreglo en el discurso comprendido por 3 cláusulas dependientes, donde cada una de ellas, cada una de las 3 cláusulas va a comenzar por la palabra griega me, que quiere decir para que no, cuando se utiliza en relación con algún subjuntivo que expresa el deseo del autor. Entonces, lo que el texto griego va a decirnos es, en primer lugar, en el versículo número 14, es la paz seguid, y luego dice, para que no, para que no, para que no. 3 cosas que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, anhela impedir en su audiencia cuando su audiencia se concentre en seguir la paz y la santidad. Entonces, esta es la idea. Sigan la paz y la santidad para que no, para que no, para que no. Esa es más o menos la manera en la cual el discurso siguiente está estructurado. Leemos entonces, dice así. Seguid la paz, en griego, la paz seguid, y la santidad, ¿ok? Que vendría a tener el mismo verbo seguir. Seguir, hay que seguir la paz, número 1, hay que seguir la santidad para con todos. Y dice entonces, sin la cual nadie verá al Señor, frase que califica a la santidad. Y luego en el versículo número 15 dice lo siguiente, mirad bien. En realidad en el texto griego es un participio que se relaciona con el verbo anterior, seguid, de esta manera. La paz y la santidad sigan o seguid mirando, vigilando, que no, 3 cosas, que no y que no. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que vigilar para que no llegue a suceder. Entonces, vigilando, mientras se sigue la paz y la santidad, hay que vigilar, número 1, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En el griego, en realidad, dice, no sea que haya alguno falto de gracia de Dios. Eso es lo que dice en el griego. Entonces, número 1, cuando se sigue la paz y la santidad, vigilando y mirando que no sucedan estas 3 cosas, lo primero que no debe suceder, número 1, es que haya alguno entre nosotros que esté falto de la gracia de Dios. ¿Ok? Número 1. Número 2. Que no haya alguna raíz de amargura que brotando os cause disturbios, dice en el griego. Aquí la traducción de la Reina Valera del 60 es que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. En el griego dice que no haya, esta es la segunda cosa que el apóstol espera, que siguiendo la paz y la santidad con todos, vigilando que no sucedan estas 3 cosas, esta es la segunda, que no brote, que no haya alguna raíz de amargura que brotando produzca problemas, produzca disturbios, produzca obstáculos, y por ellas muchos sean contaminados. Y finalmente, versículo 16, que no sea, que no haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces en el versículo 18, mira el comienzo. Porque, entonces mira esto. El versículo 18 comienza con un porque. Quiere decir que la sección que inicia en el versículo 18 construye lógicamente como consecuencia de lo que se ha dicho anteriormente desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Principalmente lo que se nos ha dicho a partir del versículo número 14. Entonces, ¿cómo se construye? A ver, número 1. Sigan la paz y la santidad para con todos, santidad sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que no se levanten 3 cosas. Número 1, que no haya ninguno entre vosotros que sea falto de gracia. Número 2,
que no se levante raíz de amargura que brotando cause problemas. Y número 3, que no haya fornicario ni profano entre vosotros, como Esaú, que por un plato de comida desechó la herencia o la primogenitura. Entonces, estas 3 cosas, después de ser dichas, el autor dice, porque no os habéis acercado. Entonces, ¿qué es lo importante de esto en esta sección? Mira esto. La primera pregunta que nosotros debemos hacernos antes de comenzar a leer el versículo 18 en adelante es la siguiente. ¿Cuál es el pasaje? ¿Cuál es el capítulo? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el evento bíblico de las escrituras antiguas, del Antiguo Testamento, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, tiene en mente cuando él escribe estas cosas? ¿Cuál es el trasfondo bíblico que él tiene en mente cuando él escribe esas palabras en Hebreos capítulo número 12? ¿Cuál es el trasfondo bíblico? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el capítulo que él tiene en mente sobre el cual él está escribiendo las palabras que por el Espíritu elige escribir en el capítulo 12 de Hebreos, desde el versículo número 12 en adelante? ¿Cuál es el trasfondo bíblico? Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy importante, porque de la respuesta de esta pregunta depende en gran parte cómo nosotros interpretamos el capítulo entero y esta sección en particular. Y la siguiente pregunta, con la finalidad de responder esta primera, es la siguiente. ¿De qué manera nosotros podemos sugerir cuál es el texto bíblico que como trasfondo el apóstol tiene en mente a la hora de escribir estas palabras de Hebreos 12? ¿De qué manera nosotros podemos llegar a responder esa primera pregunta? Bueno, una de las formas de responder esa pregunta es mirar en el capítulo las palabras que el Espíritu le ha dado al apóstol, para mirar en qué partes de la Biblia esas palabras y esos temas se repiten o aparecen. Si nosotros entonces miramos esas palabras importantes, esa temática importante, y nosotros podemos rastrearla hasta algún episodio o capítulo de las Escrituras antiguas, entonces ese capítulo, ese episodio sería el trasfondo bíblico que el apóstol tiene en mente a la hora de escribir estas palabras. Y la pregunta es, ¿dónde nosotros podemos encontrar este tipo de temática, estas palabras que van a aumentar mientras leemos el capítulo, comenzando en el versículo 18 en adelante, y se van a repetir aquí? ¿Cuál sería ese capítulo? Bueno, yo sugiero, en el nombre del Señor, que el capítulo bíblico, el trasfondo bíblico que el apóstol Pablo tiene en mente, es el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. ¿Por qué razón el capítulo 29? Mira, porque en el capítulo 29 de Deuteronomio, vamos a leer, por favor, vamos a comprobar esto que es muy, pero muy importante. Mira esto. En el capítulo 29 de Deuteronomio, y específicamente en el versículo número 18, nosotros encontramos exactamente la misma estructura de pensamiento. Y no solamente la misma estructura de pensamiento, sino que encontramos exactamente la misma frase sobre la cual el apóstol nos advierte como parte de esas cosas que no se deben encontrar entre algunos de vosotros, según Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17. Vamos a mirar el versículo 18 de Deuteronomio 29 para que te des cuenta qué es lo que quiero decir. Mira esto, versículo 18 de Deuteronomio 29, dice así: no sea que haya entre vosotros. Mira esto. Es exactamente la misma estructura de pensamiento. ¿Recuerdas las tres cláusulas dependientes que son no sea que, no sea que, no sea que? Es exactamente la misma estructura de pensamiento. Pero aquí, en el capítulo 29, versículo 18 de Deuteronomio. Ahora, mira cómo se complementa esta estructura de pensamiento. Dice:
no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, atención, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Acuérdate cómo comienza el versículo 12 y 13 de Hebreos capítulo 12, diciéndonos: enderezad rodillas y manos caídas y haced sendas derechas. Es decir, que nadie se aparte de la senda. Mira cómo continúa: cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Atención, misma estructura de pensamiento. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, en el mismo corazón en que se ha apartado de Jehová, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Te das cuenta que los temas, las palabras, las frases, la estructura de pensamiento de Deuteronomio 29, versículos 18 y 19 son exactamente las mismas ideas, las mismas temáticas, la misma estructura de pensamiento, las mismas frases que aparecen en Hebreos capítulo 12? Por esa razón sugerimos a Deuteronomio 29 como el capítulo, contexto y trasfondo de Hebreos 12. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos a Deuteronomio 29 como el capítulo trasfondo de Hebreos 12? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es extraordinario y grandioso. ¿Por qué? Porque en nuestro entendimiento podemos darnos cuenta que si Hebreos 12 tiene a Deuteronomio 29 como trasfondo, entonces Hebreos 12 se transforma en un nuevo llamado, en una nueva oportunidad. De la misma manera en la cual Deuteronomio 29 llamó al pueblo en las fronteras de la tierra prometida, a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, después de 40 años de divagar en el desierto, y Hebreos 12 y Deuteronomio 29 se transforman en una nueva oportunidad en la cual el Dios eterno llama de nuevo al pueblo para ofrecerles su pacto, a fin de que al oír su palabra, el pueblo abrace, el pueblo acepte su pacto en las fronteras de Canaán, para que el pueblo, por el pacto eterno de Dios, pueda alcanzar finalmente la promesa. Y si Hebreos 12 entonces ha de leerse con Deuteronomio 29, entonces Hebreos 12 es el llamado que hace Dios por medio de su palabra para quienes vivimos en el postrer de los siglos, oír esa bendita palabra y mezclarla con fe, y así heredar, así tener, así recibir las promesas del pacto eterno, para finalmente heredar en el reposo de Cristo la herencia eterna, la herencia prometida. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Hebreos 12. Eso es exactamente. Por esa razón en Hebreos 12, atención, por esa razón en Hebreos 12, el apóstol va a cerrar exactamente de la misma manera como comenzó en Hebreos capítulo número 2, versículos 1 al 4, con la importancia de oír la palabra en contraste y comparación con lo que sucedió con el pueblo que no oyó la palabra en el Sinaí. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4 nos dice
que si la palabra dicha, pronunciada por los ángeles, fue firme y cada transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El texto está diciéndote que si lo que se proclamó en el Sinaí fue firme y Dios juzgó cada transgresión conforme a lo proclamado en el Sinaí, ¿cómo escaparemos nosotros que hemos oído no voz de ángeles, sino la voz de Cristo mismo, que descendiendo del cielo nos habló y fue seguido por los apóstoles y por el Espíritu con milagros y prodigios diversos? Ahora el mismo autor en Hebreos 12 nos va a decir exactamente lo mismo. Nos va a decir que nosotros no nos hemos acercado a la montaña del Sinaí. No nos hemos acercado a algo visible. No nos hemos acercado a un monte tembloroso. No nos hemos acercado a un monte terrenal, sino que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a Sión, donde Cristo ha sido entronizado, donde Cristo ha heredado las promesas del pacto eterno, y allí nos hemos congregado para oír de nuevo la voz de Dios. Pero esta vez la voz de Dios no va a hacer temblar la tierra, la voz de Dios va a hacer temblar toda la creación, para que en este temblor solo permanezca firme las cosas que Cristo ha heredado como fundamento de su trono para compartirlas con nosotros. Es decir, Cristo ha heredado un reino inconmovible, un trono que nunca pasará, para que tampoco pasen quienes heredan juntamente con Él las promesas del pacto eterno. Esto es exactamente la idea que trata el apóstol en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Y cuál es la clave aquí? A ver, ¿cuál es la clave? Tú recuerdas por amor al cielo cuál era la clave en aquella primera oportunidad que el Señor anunció su propio pacto al pueblo en Éxodo 19. ¿Cuál era la clave? A ver, ¿cuál era la clave? La clave es: si oyereis mi voz, dijo Dios, yo os he sacado de Egipto con alas de águila, y vosotros visteis con vuestros propios ojos lo que hice a los egipcios y cómo os he traído a mí sobre alas de águila. Y ahora, Israel, si vosotros dais oído a mis palabras, si oyereis mi voz. ¿Y cuál es la clave de Hebreos capítulo 12? ¿Cuál es la clave? Mirad, dice el texto, Hebreos 12. A ver, Hebreos 12, versículo número 25. Mirad, aquí está la clave, exactamente. Éxodo 19, exactamente. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Te das cuenta? Exactamente la misma clave. Oír la voz del Eterno, oír la voz del Dios vivo, para que oyendo viváis, para que oyendo tengáis vida en vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que oyendo tendremos vida en nosotros? Ya lo decía Deuteronomio 29. Ya lo decía Deuteronomio 29. A ver, vamos a mirar Deuteronomio 29. ¿Cuál era la clave allí en Deuteronomio 29? Vamos a ver cuál es la clave. Deuteronomio 29. La repetición del pacto de Dios que se ofrece al pueblo. No es el pacto que el pueblo concertó con Dios en el Sinaí, no. Es el pacto eterno, el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pacto ofrecido a Adán y a Eva, el pacto renovado con Enoc, el pacto renovado con el patriarca Noé, el pacto renovado y dado a Abraham, Isaac y Jacob, la herencia eterna, la promesa de la herencia, ahora se repite al pueblo que en la persona de sus padres y progenitores había desechado el pacto, la promesa en Éxodo 19 y Éxodo 24, diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos, basados, motivados en la confianza propia, en la capacidad humana para obedecer a un Dios vivo.
Y de esa manera ellos desecharon el pacto ofrecido por parte de Dios en Éxodo 19. Pero ahora Dios lo vuelve a ofrecer. Ahora Dios les vuelve a ofrecer el pacto eterno. Ahora Dios les vuelve a ofrecer su promesa. El pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pacto eterno se los vuelve a prometer. ¿Y cuál es el punto aquí? ¿Qué significará aquí oír la palabra de Dios? ¿Qué significará aquí no desechar al que habla? ¿Qué significará aquí? Mira lo que significa. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 29, versículo número 1 hasta el versículo número 4, para que nosotros podamos entender, primero en Deuteronomio y luego en Hebreos 12, cuál es el punto al que lleva oír la palabra de Dios por medio de la fe. Mira cuál es el punto. Dice así. Deuteronomio 29, 1 al 4, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Estas son las palabras del pacto eterno, no son las palabras del pacto concertado entre el pueblo y Dios en el Sinaí. Estas son las promesas del pacto eterno. ¿Cómo lo sabemos? Mira el versículo número 2 y 3. Dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Así exactamente comienza Éxodo 19, donde Dios les estaba prometiendo el pacto eterno. Y atención, dice así, mira esto: ¿cómo sabemos que este es el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob? Versículo número 13 dice, versículo 12 mejor: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento. Date cuenta la equivalencia de términos. Pacto de Jehová tu Dios y su juramento. Mira esto, dice, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Versículo 13. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora mira de qué se trata. Mira cuál es el punto al que lleva a oír la palabra de Dios. Mira esto. Versículo 4. Pero hasta hoy, aquí está el problema. Aquí está el problema del pacto antiguo concertado entre Israel y Dios en el Sinaí. Aquí está el problema. Mire cuál es el problema. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué te parece? Esto es lo que en Deuteronomio 30 se va a convertir como la insignia del nuevo pacto o del pacto eterno. Porque en Deuteronomio 30, versículo 6, el Señor promete circuncidarles el corazón al pueblo. Si el pueblo oye, Dios les iba a circuncidar el corazón para que amara el pueblo a Dios. Y amando a Dios con corazón convertido, el pueblo anduviese en las palabras oídas. Y la pregunta es, ¿y cuál es la equivalencia de esta circuncisión de corazón en Hebreos 12, cuando Dios ofrece a los hebreos el pacto eterno, allí en las fronteras de la herencia eterna? ¿Qué es lo que equivale a circuncidar el corazón, a un corazón pronto para oír, pronto para amar, un corazón nuevo que es la promesa del nuevo pacto? ¿Qué es lo que equivale en Hebreos 12 a este nuevo corazón de Deuteronomio 29 y Deuteronomio 30? ¿Qué equivale aquí? Oh, pregunta importante. Pregunta importante. ¿Qué nos decía, por amor al cielo, qué nos decía Hebreos 12, versículo número 15? ¿Qué nos decía? ¿Cuál es la primera cosa sobre la cual nos amonestaba Hebreos 12, 15? Oh, vamos a ver.
vigilando, dice en el texto griego, vigilando, cuidando. No sea que haya alguno, dice el texto griego, no sea que haya alguno entre vosotros falto de la gracia de Dios. Y mira cómo termina Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, los traductores de la Reina Valera del 60, no sabiendo qué hacer en este punto, tradujeron, tengamos gratitud. Pero eso no es lo que dice el texto griego. El texto griego dice exactamente la misma palabra que aparece en el versículo 15. El texto griego dice, tengamos gracia. Porque mira, aquí está la idea. Si el apóstol nos dice que debemos cuidar que no haya alguno falto de la gracia de Dios, ¿cómo es que los traductores van a traducir en el versículo 28? Tengamos pues gratitud con la cual sirvamos a Dios. Hermano, el autor estaba diciéndonos, tengamos gracia. Eso es lo que necesitamos para poder servir al Dios vivo, para poder andar en santidad, para poder seguir la paz con todo. Lo que necesitamos, habiendo recibido la promesa de un reino inconmovible, lo que necesitamos es gracia. Gracia de Dios para servir al Dios vivo. Eso es lo que el pueblo necesitaba. Ese es el equivalente del nuevo corazón que Deuteronomio 29 ya anunciaba como necesitando el pueblo. Ese es el equivalente del nuevo corazón circuncidado que ame a Jehová todos los días de su vida, que Deuteronomio 30 anunciaba como cumplimiento de la justicia que viene por la fe. Porque Deuteronomio 30, según el apóstol Pablo en Romanos 10, nos habla de la justicia que viene por la fe. Entonces, el equivalente al corazón transformado, al corazón convertido, al corazón circuncidado, al corazón amante, que ame a Dios y que tenga oídos para oír y ojos para ver, ese corazón convertido tiene su equivalente en la gracia de Dios, que se consigue acercándose por la fe al trono de la gracia para hallar ¿qué cosa? Gracia y oportuno socorro. Por esta razón, esta es la parte concluyente de Hebreos. El capítulo 12 es la parte concluyente de Hebreos. Y Hebreos concluye exactamente como Deuteronomio, haciendo un llamado renovado, haciendo un llamado de nuevo al pueblo para que, encontrándose en las fronteras de la herencia eterna, el pueblo oiga. Y con corazón convertido el pueblo ande. Y con corazón transformado el pueblo sirva a Dios. Y con corazón transformado el pueblo camine sin raíz de amargura que brote entre ellos. Sin la actitud de Esaú, que rechaza la primogenitura, la herencia prometida, por causa de las circunstancias terrenales, por causa de las circunstancias actuales, por causa de lo visible, por causa de lo que se ve. El apóstol dice, hermanos, ustedes que están a punto de heredar la herencia, desechen todo eso, desechen toda actitud que ponga sus ojos en lo terrenal, en lo circunstancial, en lo visible, y reciban la palabra que les habla del cielo, la palabra que conmoverá toda la creación y que dejará a su paso solo lo que es inconmovible, el reino, el trono de Cristo, que Cristo ha compartido con ustedes, para que oyendo esta vez, con corazón convertido, con la gracia de Dios, ustedes entren al reposo de Dios, así como lamentablemente no lo hicieron en las generaciones pasadas, la generación del Éxodo. Ustedes ahora, oyendo, con corazón convertido y con gracia, puedan entrar al reposo de Dios. Así concluye Hebreos. Por eso leemos versículo 18 en adelante. Dice así, porque no os habéis acercado al monte. Mira, la palabra acercado aquí, la palabra acercado, es exactamente la palabra que se utiliza en aquellos llamados de Hebreos, cuando por ejemplo el autor nos decía en Hebreos 4, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4. Hebreos 10, por ejemplo, acerquémonos pues teniendo confianza y teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y teniendo libertad de entrar al santo por la sangre de Cristo. Acerquémonos pues con corazón sincero. Hebreos 10, por ejemplo, 22, es exactamente la misma palabra que aquí aparece. No nos hemos acercado. Así que si uno combina el uso de esa palabra en el resto de Hebreos, uno se va a dar cuenta rápidamente que el lugar al cual los creyentes se acercan, según Hebreos 12, es el trono de Cristo, es el trono de la gracia, es la presencia del Dios vivo. Aquí es, según Hebreos 12, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, donde está Cristo reinando, cual rey y sumo sacerdote que dispensa para nosotros las bendiciones del pacto eterno. Entonces dice el apóstol, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esto es claramente una alusión al Sinaí, exactamente como en el capítulo número 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución. Exactamente lo mismo que el capítulo 2, aquí está su conclusión. Ustedes no se han acercado al Sinaí. En otras palabras, Dios no les está ofreciendo a ustedes el antiguo pacto. No, Señor, un pacto perecedero, un pacto que iba a perecer porque fue constituido y basado sobre la confianza propia del pueblo. No, lo que ahora Dios les está ofreciendo es el pacto eterno, el pacto en donde oímos a Dios y respondemos por medio de la fe, no por medio de la suficiencia propia que se cree capaz de cumplir las cosas que Dios nos da y nos manda. No, sino por medio de la promesa del pacto eterno que es recibir de parte de Cristo, un corazón obediente, un corazón nuevo, con la ley de Dios grabada allí en su interior, para que la obediencia que se refleje en nosotros sea resultado del milagro de la obra de Cristo hecha en nuestros corazones. Y ante lo cual sencillamente debemos responder, Señor, mira, mi corazón es malo. Y yo no puedo obedecer tus palabras, porque soy, Señor, malo y mi corazón es perverso. Pero si tú, Señor, dices en tu palabra, si tú pronuncias tu palabra, si tú das tu palabra y tú prometes que limpiarás mi corazón de toda maldad y tú, Señor, me harás obediente, entonces hágase en mí tu siervo, tu infinita y perfecta voluntad. Yo esperaré aquí, Señor, que tú cumplas tu palabra en mi vida y yo, Señor, seré hecho obediente en cumplimiento por tu palabra. He aquí tu siervo, hágase tu voluntad en mí, Señor. Esa es la respuesta que Dios anhela oír de parte de su pueblo en el contexto del nuevo pacto. Y mira lo que dice entonces la cita. Sigue diciendo así. Entonces, no se han acercado al sonido de trompeta, versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Sigue la metáfora al Sinaí, mejor dicho, sigue la alusión, la referencia al Sinaí claramente. Versículo número 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, si aún una bestia tocara el monte será apedreado, pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces esto es una referencia clara, absolutamente clara al Sinaí. ¿Y para qué se hace la referencia al Sinaí? Así como en Deuteronomio 29 y 30, la referencia al Sinaí tiene por finalidad contrastar el antiguo pacto con el nuevo. Es exactamente lo mismo que está sucediendo en Hebreos 12. Se contrasta la experiencia del antiguo pacto, pacto perecedero, pacto antiguo, pacto que quedó, digamos, sencillamente relegado al terreno histórico de la experiencia bíblica para tenerla como lección objetiva, para no volverla a repetir, ¿ok? Pacto antiguo que es un pacto basado en promesas humanas, basado en la capacidad humana para obedecer, que rechaza la voluntad de Dios tratando de implementar la suya propia, la propia humana, del yo, del ego, del criterio propio,
¿ok?, de mi confianza, ¿ok?, en contraste con el nuevo pacto que no está establecido sobre promesas humanas, sino sobre las promesas del Padre y de Cristo que han jurado la salvación del ser humano, si el ser humano sencillamente no se opone, no se resiste, sino que se deja atraer por la gracia de Cristo. Y entonces nos dice, ahora nos va a hablar del nuevo pacto, ahora nos va a hablar del pacto eterno, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, donde Cristo está siendo entronizado, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de miriadas, dice el texto griego, de ángeles, a la congregación o iglesia, dice el texto griego, a la congregación, asamblea o iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, que están asentados, ¿ok?, como habiendo sido escrito en algún libro. La palabra griega así lo implica, ¿ok?, a la congregación o asamblea o iglesia de los primogénitos que están inscritos, asentados en los cielos, a Dios el juez de todos, ¿ok?, o en el griego dice al juez Dios de todos, en realidad así dice el griego, dice a los espíritus de los justos hechos perfectos, una frase bastante compleja, pero que probablemente sencillamente se refiera a lo mismo que hace referencia a los primogénitos, que creemos que congregación de primogénitos se refiere a aquellos que han subido con Cristo durante su resurrección para ser presentados como primogénitos de entre los muertos junto con Cristo, primogénitos como la primicia, la gavilla que Cristo llevaba cual sacerdote que inauguraba su reino con una primicia, con una gavilla en muestra de que puede también resucitar a todo aquel que en él crea en el día postrero. Entonces creemos que a eso hace referencia tanto primogénitos como espíritus de los justos hechos perfectos. Y sigamos leyendo, versículo 24, a Jesús. Aquí está el punto culminante de todo aquello a lo cual nos hemos acercado. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y aquí entonces la alusión y el contraste al pacto antiguo y la alusión al nuevo pacto queda absolutamente verificada y confirmada por el texto. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y atención por favor, porque esto es importante. Y a la sangre rociada. Recuérdense que en Éxodo 24 también los congregados alrededor del monte fueron rociados con sangre de cordero, ¿ok? Y aquí dice, y a la sangre rociada, atención, porque esto es muy importante, dice, que habla mejor cosa que la de Abel. La pregunta es, ¿cuál es la función a la sangre? ¿Cuál es la función de aludir, de hacer referencia a la sangre de Abel en este versículo? Bueno, mire, creemos que la función de la alusión a la sangre de Abel radica en este punto. Si nosotros leemos, por favor, Génesis capítulo 4, versículo número 10 en adelante, nosotros vamos a mirar aquí lo que hace la sangre de Abel en relación con Dios, para que nosotros podamos hacer el contraste con la sangre de Jesús, que como mediador de un nuevo pacto habla mejores cosas, habla mejor que la de Abel. Vamos a mirar cómo habla la sangre de Abel. Dice Génesis 4, versículo 10, y él le dijo, Caín, dice, Dios le dice a Caín, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios hablándole a Caín, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo interesante es que en hebreo la frase no dice la voz de la sangre de tu hermano. No, en hebreo dice la voz de las sangres de tu hermano. Esto es muy importante porque en hebreo es un plural. Y el verbo hebreo zoach, que aparece aquí como clama a mí, también está
en plural, es un participio plural. Así que en el texto hebreo se habla de las sangres de tu hermano que claman a mí desde la tierra. ¿Y por qué razón el texto hebreo estará hablando de sangres? Porque probablemente al derramar la sangre de Abel, el diablo, por medio de Caín, quiso no solamente eliminar la existencia de un descendiente prometido a la mujer. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, probablemente el diablo no solamente quiso exterminar, eliminar la promesa de un descendiente de mujer, sino también su simiente, la descendencia de aquella promesa, de aquel descendiente. Entonces, probablemente al hacer uso o alusión a las sangres, se refiere a la sangre de la simiente y a la sangre de la descendencia de la simiente, que sería como la intención satánica por medio de Caín de eliminar cualquier posibilidad de que Dios cumpliera su promesa, trayendo a un descendiente que trajera la herida de muerte a la cabeza de la serpiente. Entonces, sigue diciendo, atención, dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues escucha: maldito seas tú de la tierra. Fíjate lo que causa la sangre de Abel. La sangre de Abel clama a Dios y Dios responde y actúa trayendo maldición sobre la tierra para que la tierra no le devuelva su fuerza laboral a Caín. Entonces mira esto, dice el texto: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Atención. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué es lo que Caín está diciendo? Caín está diciendo lo siguiente: la sangre de Abel ha clamado a Jehová Dios, y Jehová Dios responde dando maldición a la tierra. Y escucha, esto es muy importante: echando de su presencia a Caín, desterrando a Caín de toda esperanza y herencia en la tierra, porque ha sido echado de la tierra, de la presencia de Jehová, para convertirse en un extranjero y forastero, como diría Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora la sangre de Cristo, que clama, que habla mejor que la de Abel, en vez de echarnos de la presencia de Jehová y de la tierra, nos devuelve y nos llama a la presencia de Jehová, haciéndonos cercanos a Jehová, dándonos esperanza y Dios en el mundo, para tener esperanza de heredar la tierra que en inicio fue maldita. Ahora heredar la tierra cuya maldición ha caído sobre Cristo, la ha limpiado de la maldición para dárnosla en herencia, trayéndonos de vuelta a la presencia de Dios, trayéndonos de vuelta a la herencia de la tierra. Así como Caín en un inicio fue desterrado, ahora los que creen en la sangre de Cristo son acercados, son traídos de vuelta a la tierra, a la herencia que el Señor limpió de maldición por medio de su sangre. Esto es maravilloso, maravilloso, porque en Cristo somos devueltos a la presencia de Jehová. En Cristo somos devueltos a la tierra, tierra y herencia que Dios limpió con la sangre de su propio Hijo. Esto es una maravilla. Seguimos entonces y terminamos diciendo lo siguiente: mirad entonces, aquí está el punto, mirad, versículo 25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces, en aquel momento conmovió la tierra, hizo temblar la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, es decir, de nuevo,
y conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Y esta frase, es decir, al decir aún una vez más, indica la remoción de todas las cosas que pueden ser removidas, las cosas movibles, para que queden ¿qué cosa? Como cosas hechas, como cosas creadas, para que queden las inconmovibles. ¿Qué son las cosas inconmovibles? Las cosas que Cristo ha recibido como herencia de parte de Dios, porque Cristo ha heredado un trono donde Él se ha sentado para siempre, un trono eterno. Cristo ha heredado un trono. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre el cetro de tu justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, Cristo ha heredado un trono inconmovible y se ha sentado allí llevando nuestra humanidad, llevándonos representados para compartir esa herencia con nosotros y dispensar las promesas del reino, las promesas del pacto eterno con todos aquellos que son atraídos y que por la fe se acercan a Él en su nombre, se acercan al Padre en el nombre de Cristo. Y termina entonces la sección maravillosa, no solamente la sección que hemos estudiado, sino termina la sección de doctrina, la sección de exhortación y llamado, la sección de esta enseñanza del apóstol Pablo por medio del Espíritu en Hebreos, diciendo: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿cómo traducimos? ¿Gratitud? No, tengamos gracia, porque es la gracia la que habilita para servir al Dios vivo en libertad de conciencia malvada, en pureza de corazón, en santidad, en limpieza de cuerpo con agua pura, lavado con agua pura. Aquí, tengamos gracia, gracia que se consigue solamente de Cristo, viniendo de Cristo, dispensada por Cristo al acercarse a su trono, a la presencia del Dios vivo por medio de la fe. Gracia, tengamos gracia. Y gracias a ella, ¿qué podemos lograr? ¿Qué se ejecuta en nosotros? ¿Qué se vive en nosotros cuando tengamos gracia? Y mediante ella, mediante la gracia, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es lo mismo de Hebreos 9, versículo 14, donde nos dice que la sangre de Cristo limpiará, purificará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aquí nos dice, tengamos gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Exactamente como termina Deuteronomio 29. Exactamente Deuteronomio 29. Lo confirmamos, por ejemplo, Deuteronomio 29 diciendo, dice, no querrá, versículo 20, ¿recuerdan? Leímos el 18, 19, el 1 al 4, dice, ¿qué sucede si hay alguno que se bendice en su corazón, rechazando el pacto, rechazando la palabra y pensando que puede bendecirse en su corazón mientras rechaza la palabra de Jehová, mientras rechaza el pacto eterno de Dios? Dice el versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en el furor, en su furor y en su ira. ¿Te das cuenta? Es exactamente la referencia con la cual termina Hebreos 12 diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Exactamente como Deuteronomio 29 termina. Así que lo que tenemos aquí en resumen es la repetición, la proclamación esta vez desde el cielo de parte del mismo Dios que nos ha hablado por medio de su Hijo en los postreros días,
que por medio del Hijo nos vuelve a repetir, nos ofrece de nuevo el recibir por medio de la fe su pacto eterno, el nuevo pacto establecido sobre Cristo, sus promesas que son mejores, su sangre que habla mejor que la de Abel, para hacernos para hacernos cercanos a su Padre, para darnos un reino con el cual Él comparte con la raza humana, habiéndose sentado allí y dispensar las mejores y eternas promesas del pacto nuevo y eterno. Esto es lo que tenemos en Hebreos capítulo número 12. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya crecido en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos despedimos en esta ocasión recordándoles sencillamente que el sábado a las 7:30 de la mañana nos veremos en vivo en el nombre del Señor y diciéndoles una vez más bendiciones. Chao, chao.